RHSCCT, Red San José Radio, la nueva expresión radial. Buenos días. El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Cállense. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM. También a los que nos escuchan a través de www.encuentroconlaverdadradio.com y a los que nos ven a través de Facebook en la página Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Bienvenidos a su programa Zagales del Buen Pastor. Mi nombre es Raúl Canseco y el día de hoy voy a estar conduciendo este programa. Para iniciar, pongámonos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te ofrecemos este programa para gloria del Padre y proponiéndonos cumplir con la misión que nos has encargado de enseñar lo que tú nos has enseñado. Derrama tu Santo Espíritu para que a su impulso llegue tu mensaje a todos los que hoy estamos escuchando tu palabra. Amén. Durante el programa esperamos sus comentarios y saludos a través del teléfono 7223 19 25 44. Lo repito, 7223 19 25 44. El día de hoy veremos la lección número 6 de primer grado de la Escuela de Pastoral, que lleva por título Los resultados del pecado y como subtítulo Cuando el hombre y la sociedad vuelven la espalda a Dios. Retomando lo que se ha visto en los programas anteriores, hemos visto que mediante la religión podemos darnos cuenta que Dios existe y que es muy importante que lo coloquemos en el centro de nuestras vidas, que nos ha creado solo por amor y nos dotó de inteligencia y voluntad para que pudiéramos a través de eso controlar nuestra libertad y poder decidir acercarnos a Él. Que se nos ha revelado para que no lo conozcamos, nos reveló cómo nos creó y los dones que teníamos y cómo perdimos algunos de ellos, pero también nos ha revelado que existe una promesa, un plan de salvación que ha ido cumpliendo a través de los siglos, llegando a su punto más importante con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que es esa promesa de salvación. El día de hoy analizaremos cuáles han sido las primeras consecuencias del pecado original en el hombre, en la siguiente generación, y para esto, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales a los que les quiero pedir se presenten por favor, comentándonos su nombre, cargo y centro de procedencia. Primero las damas. Hermana Mercedes. Sí, gracias hermanos. Buenos días a todos. Mi nombre es Josefina Mercedes Ayala López. Estoy en el servicio y apoyo de primer año en el Templo de Nuestra Señora del Carmen. Actualmente curso el 12º grado de Escuela Pastoral y tengo a cargo también el servicio de coordinador regional. A sus órdenes. Muchísimas gracias, hermana Mercedes. Sí, ahora, ¿nos haces favor de presentarte, hermano Jorge? Sí, con mucho gusto. En primer lugar, quiero decirles muy buenos días a todos los radioescuchas de este programa. Mi nombre es Jorge Hernández Marín. Soy director del primer grado en el Templo del Carmen, en el centro de la ciudad de Toluca. Muchísimas gracias, hermano. Pues vamos entonces a iniciar con el tratamiento de lo que es esta lección. Recordemos, la lección se llama Los resultados del pecado y pues lo vamos a hacer a través de una serie de preguntas. Empecemos con la primera pregunta. ¿Cuáles fueron los primeros frutos del pecado y de acuerdo a nuestra lección, quién los presentó, hermana Mercedes? Sí, bueno, como ya lo comentamos con el antecedente, ya en lecciones pasadas, ¿verdad? El pecado surge a partir del pecado original.
Entonces, como dice la lección, los resultados de ese pecado y lo que nos dice en el Génesis, en el pasaje bíblico que vemos del Génesis, capítulo 4, en esos versículos, es el relato de Caín y Abel. Sí, es el relato en el que Adán y Eva, el primogénito es Caín y en un segundo hijo es Abel, que ya con el tiempo pues Caín se dedica a labrar la tierra, Abel se dedica a cuidar el ganado, no era pastor. Entonces en el momento que le tienen que presentar sus primicias, su ofrenda a Dios, pues ve Dios con alegría, con gozo, la ofrenda de Abel y no hacía Caín, ¿no? Y su ofrenda. Entonces ahí Caín, pues al ver esto le da coraje y empieza a planear algo, ¿no? Algo se va anidando dentro de él, a la que Dios le dice ¿qué estás pensando? Porque traes la cabeza baja, ¿no? Y le hace, tú lo puedes dominar. Pero aquí la cuestión es que Caín comete el homicidio. Entonces ahí dice, ese es el primer fruto de ese pecado original, que es el homicidio, y que en este caso pues es cometido por Caín, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Ok, muchísimas gracias, hermana Mercedes. Efectivamente, sabemos nosotros que Dios conoce nuestros corazones, puede leerlos perfectamente. Para Dios cada uno de nosotros es un libro abierto, y justamente Él pues sabía cómo se entregaba cada uno de estos dos hermanos, en este caso Caín y Abel, cómo entregaban su ofrenda al Señor, ¿sí? Entonces por eso se le hizo una agradable y la otra no, ¿verdad? Sí, entonces pues es importante para que vayamos entendiendo que el Señor a cada uno de los que estamos en la actualidad pasa lo mismo, nos conoce perfectamente y sabe los frutos que podemos dar, que pueden ser frutos buenos o frutos que se echan a perder y que tienen que ver con pecado. Muy bien, muchísimas gracias, hermana Meche. Gracias. Pasemos ahora a darnos cuenta que en esta lección también se nos habla de que conforme pasan las generaciones se van multiplicando los pecados. ¿A qué se refiere con esto y de qué manera se multiplicaron los pecados, hermano Jorge? Bien, indudablemente que la humanidad empezó a multiplicarse, a crecer, y por ende también se inició la proliferación de más pecados por parte de la humanidad. Entonces, para entender mejor esta situación es imaginarnos a una pequeña bolita de nieve que se forma en la cima, pero que cuando se desliza cuesta abajo, al final que llega al valle, pues no es la bolita con la que se inició, sino es una gran masa de nieve. Entonces, esto podría ayudarnos para comprender que el hombre fue avanzando a través de la historia, pero así como fue avanzando, él fue cometiendo más y más y cada vez más pecados, volviéndole la espalda a Dios. Muchísimas gracias, hermano. Sí, aquí hay un fruto del que se habla en esta lección, que es el homicidio, ¿sí? Y que se considera un pecado muy execrable, ¿no? ¿A qué se refiere con esto, hermana Mercedes? Sí, el homicidio pues es execrable porque debe ser es una falta que debe ser ahora sí que su castigo, por decirlo así, debe ser muy castigada, o sea, es muy alto, es porque el homicidio es una falta muy alta, pues porque aquí se está usurpando el derecho de Dios. Dios, al ser nuestro creador, al darnos esa vida, Él es el que tiene ese derecho en el momento en que así lo disponga, de tomar nuestra vida. Entonces, aquí el homicidio es tomar, o sea, aquí el homicidio es como ese homicidio hombre en contra del hombre, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre, nosotros, alguien,
toma la vida del otro, estamos usurpando ese derecho que solo a Dios le corresponde. Y por eso dice, es una falta tan grande que es muy castigada, debe ser castigada o tomada con mucha severidad. Entonces ese es el usurpar ese derecho que solamente a Dios le corresponde. Muchísimas gracias, hermana. Efectivamente, sí, recordemos que el homicidio es un acto de no amor, ¿sí? Y pues si procedemos de Dios, sí, que Dios es amor, pues, y Él nos hizo a su imagen y semejanza, imagínense lo que está sucediendo, ¿verdad? Sí, y por eso, pues, Dios no tuvo misericordia, al tener que, castigar este pecado, ¿verdad? Sí, entonces, ¿nos podrías platicar un poquitito, hermano Jorge, de qué fue lo que hizo con Caín, Dios? Sí, Caín, según lo demuestran las Sagradas Escrituras, pues fue maldecido. Él obtuvo como castigo que tenía que trabajar para llevar el pan a su boca, tuvo que labrar el suelo. Sin embargo, Dios lo sentenció y le dijo, vas a labrar el suelo, pero no vas a obtener ningún fruto. Lo único que obtendrás es abrojos y espinas. Entonces, Adán estuvo por mucho tiempo realizando esta tarea sin obtener los frutos deseados. Correcto, hermano, muchísimas gracias. Sí, con esto podemos ver de que Dios, pues, en ese momento decidió no tener misericordia, para que se pudiera dar cuenta el hombre en ese momento de cuál era la falta que se había cometido y la gravedad de esa falta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero continuando con esto, además de este pasaje de Caín y Abel, nuestra lección trata un segundo pasaje, hablando de la multiplicación del pecado en la historia de Noé. ¿En qué consiste esta historia, hermana Mercedes? Sí, hermano, pues esta historia en cuanto a Noé, esto lo vemos también en el Génesis, ¿verdad? Es de que precisamente a razón de que se multiplicaron los pecados, dice, entre más va haciendo la humanidad, pues como dice, si sumamos los pecados de toda la humanidad, pues ya son muchos, ¿no? Entonces se va multiplicando el pecado y Dios, ahora sí, como dice, nos narra en la Sagrada Escritura, se le da a Dios un antropomorfismo, o sea, que para que nosotros entendamos a lo mejor qué pasó con Dios, ¿verdad? Dios sabemos que es espíritu puro, pero para que nosotros podamos comprender el pasaje, es que dice, le pesó a Dios ya tanto pecado que se arrepintió, ¿no? De la humanidad que estaba creando, de que lo que estaba haciendo. Entonces vio en Noé era un hombre justo, ¿no? Y precisamente Noé es descendiente del hijo después de Abel. Adán y Eva tienen a su tercer hijo, ¿sí? Entonces, que es Set. Entonces, a Noé es descendiente de este hijo de Adán y Eva, y Noé era un hombre muy justo, y Dios vio en él ese agrado. Por eso le pide que él, con sus 3 hijos y sus nueras y su esposa, construya un arca, porque va a hacer va a haber un diluvio, entonces por el cual pues va a desaparecer la vida, ¿no? De ese que estaba, y solamente a los que ya Dios había designado iban a quedar vivos. Entonces construye de acuerdo obedece, tiene esa fe Noé en Dios, y construye el arca o sea, obedece las indicaciones, medidas y todo lo que viene ahí en la narración del Génesis. Y entonces llega el momento en que dice, tras que Noé entra al arca, Dios cierra el arca, ¿no?
Y entonces dice, empieza a subir de los abismos el agua, el cielo el agua empieza a subir, hasta que ya no hay vida. Entonces, eso es ya de un momento, esa es la narración en la que Noé, ya con el tiempo, vuelve a descender el agua. Es el momento en que Noé ya sabe que es lo que ya tienen que salir. En su momento él construye, ya que bajó el agua completamente, construye un altar y él ofrece de las aves, construye animales, construye el altar, lo ofrece a Dios. Dios le llega ese aroma del sacrificio, lo ve agradable, y es cuando siente haber exterminado a la humanidad, y hace un pacto de alianza con Noé, que es la que vemos, de ya no volver a exterminar la vida por causa del hombre. Y es el pacto que vemos ahora con el arco iris, y ese nos da la esperanza, tenemos esa esperanza de que Dios está presente, su promesa de ya no por causa del pecado que nos extermine, que termine con esta vida. Sí. Muy bien, hermana. Sí, efectivamente, este pasaje también nos va haciendo darnos cuenta de cómo el hombre también lleva a toda la creación con él, ¿verdad? Sí, y entonces el pecado que se comete afecta a todos, ¿sí? Lo que afecta a uno afecta a todos, y en la actualidad nos pasa exactamente lo mismo. Lo hemos visto a través de los documentos que nuestros santos padres nos van compartiendo, pues de lo que estamos haciendo con la creación, de cómo nos estamos comportando, ¿verdad? Y donde Caín mata a Abel, y pues ahí aparece lo que es el homicidio, y que Dios lo considera algo execrable, algo que es muy grave, ¿sí? Y por lo tanto lo castiga, ¿sí? Y lo castiga a través de Caín, se genera ahí algo que conocemos como una maldición, porque Dios no le tiene misericordia a Caín debido a que a lo grave que era el pecado, y que quería que la humanidad se diera cuenta de que se tiene uno que alejar del pecado. Después de eso, pues empezamos a hablar ya de Noé. Es en un segundo pasaje. A través de Noé, pues vemos cómo con el diluvio Dios quita la vida a todo lo que está vivo, a excepción de los que se encontraban en el arca, que eran parejas de animales, y Noé y su familia. Entonces, aquí con eso podemos ver que Dios, a pesar de todo, preserva para prepararnos en este camino de salvación. Vamos a continuar viendo justamente esto de lo que es la salvación. Entonces, en esta lección se nos explica que Dios ha ido preparando el camino de salvación. De acuerdo a esta lección, ¿en qué consiste este camino de salvación, de preparación, hermano Jorge? Bien, aquí debemos contemplar lo siguiente. Entender que el plan original de Dios era uno, y explicándolo brevemente, podríamos decir que Dios creó al hombre, Adán y a Eva, los colocó en el paraíso, pero ellos estaban viviendo en un estado puro de santidad, de inocencia. Entonces, parece ser que el plan de Dios era que Adán y Eva iban a estar aquí en la tierra por muchos años, y posteriormente se iban a ir al cielo. Ese era el plan original de Dios. Pero ya nos dimos cuenta que ese plan fue drásticamente cambiado por la conducta del mismo hombre. Entonces parece ser que Dios emplea un plan emergente, y ese plan emergente pues es lo que implica el plan de la salvación. Ahora, el plan de la salvación debemos saber que se da por pasos, hay etapas de ese plan de salvación. Dios promete a un Mesías, a un Salvador, y esto lo contemplamos en el mensaje del protoevangelio.
esa situación que se llevó allá en el jardín de Edén, cuando la serpiente seduce, engaña a Eva. Posteriormente, Dios maldice también a la serpiente y le dice que enemistad pondré entre tu linaje y su linaje, o sea, de la mujer. En este caso entendemos que es la Virgen María. Nos está prometiendo ya a su Hijo, que es el que va a venir a morir, a sufrir por nosotros. Esto es así a grandes rasgos el plan de salvación que Yahvé Dios implementa. ¿Para qué? Para que nosotros seamos libres, que no estemos bajo la sumisión y en la esclavitud del engañador. Para eso viene a cambiar el curso de la historia con este plan emergente. Muchísimas gracias, hermano. Sí, efectivamente, o sea, a través de este plan de la salvación, lo que quiere Dios es de que regresemos a Él, ¿verdad? Como dice San Agustín, Señor, nos creaste para ti y nuestro corazón no va a descansar hasta que descanse en ti. De ti venimos y hacia ti vamos, ¿verdad? Sí, esta multiplicación del pecado. ¿Cuál pasaje es y en qué consiste, hermana Mercedes? Sí, hermano, pues es el pasaje también que tenemos en nuestra lección, y es sobre la Torre de Babel, ¿verdad? Que pues se dice todos hablaban el mismo lenguaje, todos se conocían, ¿verdad? Entonces empiezan a crear, ven así como un campo, dijo, pues aquí nos vamos a unir, si nos dispersamos va a ser el momento para que vamos a hacer un símbolo, algo que nos reúna, que si ya nos vamos muy lejos, pues lo vamos a ver desde lejos y ahí nos vamos a concentrar todos, nos vamos a reunir. Pero ¿qué pasó aquí? Lo empezaron a hacer, ¿verdad? Empezaron a reunir el material que necesitaban, empezaron a construir su torre, y pues era muy alta, y le iban haciendo muy alta, ¿no? Entonces, aquí la cuestión fue que Dios dice, a ver, vamos a ver qué están haciendo estos, ¿no? Estos hombres, ¿no? Y ve, ¿no? Que ya era una torre muy alta. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí lo que pasó es que, pues Dios, aquí con esta falta en la Torre de Babel es prescindir de Dios, ¿no? Sumarnos, o sea, no es mala la unidad, ¿no? No es que Dios la vea o no quiera la unidad. Lo que pasa es que cuando el hombre se une para prescindir de Dios, para que Dios no esté en el centro, como al principio lo comentabas, hermano, que Dios debe estar en el centro de nuestra vida, de lo que hagamos. O sea, nosotros, bien valientotes, cuando estamos en unidad o con el montón, hay para nosotros Dios no existe, no necesitamos de Dios, y esto pasó en la Torre de Babel. Entonces por eso dijo Dios, a ver, vamos a confundir sus lenguas, ¿no? Y a ver ahora qué van a hacer después de que ya no se entiendan qué van a hacer. Y a raíz de esa dispersión, ya todos ya no se entendían, pues ya se dispersaron. O sea, ya no se estaban uniendo para prescindir de Dios, ¿no? O sea, Dios aquí somos únicos, y ese es el corazón de la humanidad, ¿no? Cuando estamos juntos y queremos y ya pues dicen, pues ya tengo el valor, ya me uno, así cuando alguien se va, vemos a veces en la escuela, ¿no? Los niños que se juntan en bolitas y ya le cae mal el otro y le echan un montón y así, pero solitos no lo pueden hacer, y lo vemos actualmente en la humanidad también nosotros. Cuando alguien tiene una iniciativa que va contra la vida o algo así, solitos no se hace. Entonces, ¿qué hago? Me junto con otros y vamos a hacer esto y vamos a legalizar esto y demás y más. Pero lo hacemos en montón, ¿no? Y estamos prescindiendo de Dios, que este es el significado de ese pasaje de la Torre de Babel. Uh-huh. Muchas gracias, hermana. Efectivamente, sí, en la actualidad a eso lo conocemos como estructuras de pecado. Cuando el hombre se conjuntan varios hombres para hacer algo, un pecado,
¿sí? Entonces, para cometer el pecado, por eso Dios lo que hizo a través de la Torre de Babel fue confundir las lenguas, ¿verdad? Para tratar de detener ese crecimiento del pecado, ese querer usurpar nuevamente el lugar de Dios, queriendo ser como dioses, ¿sí? Y ahora ya no es individual, ahora se está volviendo en conjunto, que es lo que lo hace más complicado. Entonces, pues con esto podemos darnos cuenta que pues el pecado a través de la historia siempre ha estado con el hombre, y ha estado con el hombre porque el hombre de repente ha prescindido de Dios. Y aquí la parte importante es de que busquemos nosotros retornar al Señor, ¿sí? Ya se nos dijo en la lección número 1 de lo que es la religión, que es una actitud hacia Dios, volvernos a unir a Dios, volvernos a volver a elegir el tener a Dios en nuestras vidas. Mientras que ahorita lo que nos están comentando con este pasaje es de que el pecado se ha ido multiplicando y a una velocidad impresionante, ¿sí? Podríamos comentar que aproximadamente en la actualidad somos como aproximadamente 8,000 millones de personas. Eso quiere decir de que hay 8,000 millones de posibilidades de que pueda haber pecado. Y si se conjuntan esos pecados, se hacen de manera organizada por varios miembros. Ahora podríamos conocer, y hasta hay una palabra que utilizamos mucho aquí en México, que le llaman crimen organizado, ¿no? Eso está hablando de una estructura de pecado que se ha desarrollado y que se utiliza iterativamente, ¿sí? Y no deja de hacerlo, ¿sí? Entonces es importante que tomemos en cuenta y que regresemos con nuestro Señor, ¿sí? Entonces, un comentario, hermano Jorge, acerca de esto que tú nos quieras decir. ¿Sobre la Torre de Babel? Sobre lo que es, así es, el pecado en conjunto. Bueno, aquí nosotros podemos notar en este pasaje una situación muy especial, y la voy a nombrar. Es el hecho de que los hombres, por ese pecado de soberbia, por querer colocarse por encima de Dios, trataron de construir la torre, pero finalmente Dios les marcó el alto. Él bajó y dijo, vamos a confundir su lengua. Al ya no poderse comunicar entre ellos, como consecuencia vino la dispersión. Entonces ahí notamos la desunión. Pero en otro pasaje de la Escritura del Nuevo Testamento vemos o sabemos qué es lo que obra el Espíritu Santo en Pentecostés, que viene a unir. Muy bien, hermano. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge que, conjuntando estos tres pasajes, nos diga cuál es la importancia de entender cómo afecta tanto de manera individual como comunitaria el pecado. Hermano Jorge. Diré lo siguiente, que los tres pasajes tienen en común algo, que es el hombre, en el orden individual, ha ofendido a Dios, es decir, ha pecado en contra de Él. Y por otro lado también ha pecado en conjunto, en relación al pecado social. En el asesinato de Abel, pues ahí muestra dos consecuencias del orden individual, que es el homicidio y la inmoralidad. Y por otro lado, en la Torre de Babel, quiere indicar que en el orden social, la desunión de la humanidad. Básicamente esto es lo que nosotros debemos entender, que en común en los tres pasajes hay un pecado, hay una ofensa a Dios, pero una es en el sentido individual y la otra es en el sentido social. Eso es importante entenderlo, porque de ahí pues ha venido creciendo enormemente
esas faltas cometidas a Dios, inclusive hoy en la actualidad. Por lo tanto, nosotros debemos de estar conscientes de que debemos disminuir esa carga de pecados que cometemos a diario, que pueden ser de pensamiento, de palabra, de omisión. Debemos estar conscientes de que muchas de las cosas que hacemos ordinariamente son pecados. Y me gustaría dar un ejemplo. Mucha gente ya no asiste a misa los domingos porque dice que no es pecado, que no es falta, que no le afecta, que si va o que si no va. Pero nosotros sabemos que es un pecado. Entonces, ¿por qué tenemos que ofender a Dios cuando sabemos que lo podemos evitar? Entonces, es una exhortación para que nosotros, teniendo como base el pecado, la ofensa a Dios, pues tratemos de contrarrestar esa carga de pecados. Muchas gracias, hermano Jorge. Sí, efectivamente, vamos viendo cómo se va sobrecargando por la cantidad de pecados que se van cometiendo, y pues sí, en la actualidad hay muchas cosas que pueden convertirse en pecados o que son pecados, ¿verdad? Sí, y que las estamos usando sistemáticamente y ya se nos hace algo muy natural, ¿sí? Hay que romper con todo eso y hay que empezar a trabajar y acercarnos más al Señor, porque cada vez que cometemos un acto de no amor, estamos en esa caída que está teniendo el hombre a través del pecado, ¿sí? Pero ahora, retomando ahorita lo que comentaba nuestro hermano Jorge acerca de que en el pecado en conjunción se genera una desunión, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste la intervención de Dios a través de su Santo Espíritu para contrarrestar esos frutos del pecado, tanto individual como en conjunto, hermana Mercedes? Sí, mira, y tú ahorita lo comentabas, hermano, de que Dios es amor, entonces Él nos ama, ¿no? Nos ama a pesar, ¿verdad? A pesar de nuestras faltas, Él nos ama, eso debemos de tener siempre presentes, pero como ahorita comentaba Jorge, no hay que dejarlo para después, ¿verdad? No hay que dejarlo así como que, pues Dios me va a perdonar, a lo mejor en el último momento me va a perdonar. Sí, Dios nos va a perdonar, pero qué mejor es tener la gracia desde antes, ¿no? Desde ahora, desde que ahora que estoy tomando la conciencia. Entonces, tanto es el amor de Dios que manda a su Hijo, ahorita ya se comentó de la venida de nuestro Señor, que antes de regresar al Padre nuestro Señor, les da una indicación a sus discípulos, y María está con ellos, nuestra Madre Santísima está con ellos, y le dice: no se vayan de Jerusalén, esperen, prepárense, oren, ¿no? Algo va a venir, pero espérenlo. Y esto es la llegada del Espíritu Santo, y fue el día de Pentecostés. Entonces estaban todos reunidos en Jerusalén, había judíos que estaban pues de la diáspora, ¿no? Entonces por eso nos relata el mensaje, ese texto, que había judíos de elamitas, de partos, o sea, había de diferentes, entonces todos tenían un lenguaje diferente. Entonces, en el momento en que llega el Espíritu Santo, no tan solo llegó para los apóstoles, para los que estaban en el cenáculo, sino también llegó para los que estaban en ese momento en Jerusalén. Entonces, esa fuerza del poder del Espíritu Santo que Dios envía, se manifiesta en los apóstoles, y entonces, y más en Pedro, ¿no? Todos sabemos que Pedro antes estaba temeroso en el momento en que nuestro Señor es aprendido, que pues inclusive en la cruz nada más vemos imágenes donde nada más es María con Juan, y los apóstoles decían dónde estaban los demás. Entonces quiere decir que estaban temerosos. Entonces la fuerza del Espíritu Santo es de salir con esa valentía, con esa fuerza, con esa inquietud, con todo, a hablar de nuestro Señor, hablar de lo que vino, por el cual había estado, por lo cual murió, por lo cual. Entonces los que lo estaban escuchando a Pedro empezaron a decir: bueno, ¿y por qué lo escuchamos? ¿Que no Pedro es el pescador ese del que estaba ahí en la orilla, que todo arrebatado y demás? Si yo ahora nos viene a hablar de este mensaje, nos está hablando de Cristo, del que
padeció, del que murió en la cruz. Dice, pero qué, y lo más sorprendente es que dice, lo escuchamos, lo entendemos, ¿no? Entonces ese es el poder que tiene el Espíritu Santo, de unirnos, ¿no? De que nosotros lo primero pues es aceptar, esa aceptación, o sea, nosotros sabemos que del bautismo recibimos el Espíritu Santo. Entonces solamente es que nosotros nos dispongamos y estemos, y también así como Pedro, también nos arrojemos a hablar, y sin pena, dice, sin temor, y aunque sea con miedo y demás, tenemos que tener esa fuerza que nos da el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo dice, viene a unir lo que el pecado desune. Sí, gracias. Muchísimas gracias, hermana. Sí, efectivamente, y podemos verlo con el objetivo que tiene esta lección, que déjenme comentarles, ¿sí? Lo que hace es, el objetivo que tiene esta lección es de que nos demos cuenta cómo el pecado desune, cómo el pecado separa, cómo el pecado daña al hombre, ¿sí? Y a toda la creación. Mas sin embargo, cuando llega la presencia de Dios, todo se vuelve a unir, ¿sí? Él como es amor, todo lo llena con ese amor, y ese amor nos muestra lo que es ese camino de salvación, ese camino de felicidad al que Él nos está invitando, y que si nosotros logramos abrir nuestro corazón, ¿sí? Vamos a poder seguirlo. Es importante, y aquí hacerle la invitación a todos los que nos escuchan, a que nos acerquemos más al Señor, ¿sí? A que nos demos cuenta de que Él siempre está con nosotros, y lo que quiere es nuestro bien. Lo que quiere es de que cada uno de nosotros pueda enfrentar de la mejor manera lo que le está sucediendo, ¿sí? Y que pueda sentirse tranquilo, y que pueda tener la fortaleza necesaria para enfrentarlo, ¿sí? Entonces, si no logramos esto, nos va a suceder lo que San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, que pues me gustaría que nos lo compartiera nuestra hermana Mercedes, por favor. Sí, hermano. Sí, esta carta a los Romanos se habla de que es muy especial, porque está dirigida a los cristianos convertidos, judíos y no judíos. Sabemos que San Pablo fue enviado, y así lo dispuso nuestro Señor, a que fuera a dirigir, que él sea el apóstol de los gentiles, o sea, a los que no eran judíos. Entonces San Pablo es muy inteligente, tiene un carácter muy fuerte, y habla con todo, ¿no? Entonces habla con todo, y en esta carta dice, esta carta es Romanos del capítulo 1, del versículo 28 al 32, ya que juzgaron inútil conocer a Dios, Dios a su vez los abandonó a los errores de su propio juicio, de tal modo que hacen absolutamente todo lo que es malo. En ellos no se ve más que injusticia, perversidad, codicia y maldad. Rebosan de envidia, crímenes, peleas, engaños, mala fe, chismes y calumnias. Desafían a Dios, son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Son insensatos, desleales, sin amor, despiadados. Conocen las sentencias de Dios y saben que son dignos de muerte quienes obran de esta forma. Pero no solamente lo hacen, sino que aprueban a los que actúan de igual modo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por compartirlo, hermana Mercedes, y precisamente con esto termina nuestra lección, porque lo que quiere es de que nos demos cuenta que los resultados del pecado es esto, y Dios por eso no interviene, ¿sí? Deja que cada uno pueda consumirse en su pecado, si no se acerca a Él. Por eso es importante la invitación de que lo conozcamos, de que nos acerquemos a Él. Y aquí en el Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, conocido como Escuela de Pastoral, pues tenemos nosotros la oportunidad de poderlo conocer, de podernos dar cuenta a qué se refiere, y de poder ir encontrando ese camino de salvación, y darnos cuenta que esa salvación que nos ha traído nuestro Señor Jesucristo es precisamente para que podamos ser felices, para que podamos caminar
con nuestras familias de una manera más tranquila en este mundo tan agitado y tan difícil que se ha generado como resultado del pecado de las diferentes generaciones. Se ha venido acumulando y pues no permitamos de que Dios nos deje, como dice la carta a los romanos, pues que nos deje a la deriva, a que nosotros escojamos lo que queremos hacer, porque nosotros todavía no tenemos la suficiente capacidad para poder saber exactamente qué es lo bueno, ¿sí? Mas sin embargo lo podemos buscar conociéndolo. Acerquémonos a la palabra de Dios, hermanos, y eso es muy importante. Y como siempre en las lecciones, pues en nuestras lecciones de primer grado hay una resolución, ¿sí? Esa resolución tiene que ver con ese cambio de vida y es una esta resolución que vamos a hacer el día de hoy sirve para que busquemos nosotros comprometernos con el Señor para poderlo hacer, y dice de la siguiente manera: Señor, con tu auxilio no me dejaré arrastrar por aquello que hacen los demás. Diré como San Pedro: aunque todos te negaran, yo no te negaré. ¿Sí? Si se dan cuenta, es importante cumplir con lo que decimos, ¿sí? Porque el Señor es el que nos va a ir guiando. Para poder ir cerrando ya el programa, pues quisiera pedirte un último comentario acerca de esta lección, hermano Jorge. Sí, esta lección tiene como propósito irnos narrando cómo inicia esa situación de no obedecer a Dios y cómo se ha multiplicado el pecado hasta nuestros días. Entonces es importante que nosotros nos aboquemos a obedecer al Señor, como ya lo había comentado, para de esta manera ir contrarrestando esa carga enorme de faltas cometidas en contra de Él. Y que esto obviamente pues viene a tener una repercusión en cada uno de nosotros, una cuestión personal. Y si bien es cierto, lo habían comentado, que Dios es misericordioso, que Dios es bondadoso, y que muchas veces pensamos, bueno, ahorita estoy joven, esto no es para mí, y voy a seguir mi vida cometiendo esas faltas, ya que al final, cuando ya esté viejo, pues podré acercarme, podré confesarme, voy a morir en paz con Dios. Pero es una manera muy osada de pensar de esta manera. Así que no seamos tan tercos. Muchas gracias, hermano. Sí, un último comentario, hermana Mercedes. Pues nada más pues que todos tenemos faltas, ¿verdad? Nadie puede decir no tengo faltas, sino es reconocer nuestras faltas y ante todo aceptarlas, porque muchas veces aunque las tengamos no queremos reconocerlas. Entonces aceptarlas, reflexionar y acercarnos a Dios. Así es. Muchas gracias, hermana. Sí, pues tengo unos últimos saludos para nuestros hermanos Miguel Ángel, Lupita del Centro de Santiago Apóstol, en Santiago Tianguistenco. Saludos para los centros de San Felipe de Jesús, Beato Miguel Agustín Pro, San Juan Diego y Señor de la Redención. Saludos para el presbítero Santiago Ruiz Maya, sí, para Arturo Ramos Sandoval, para René Huerta Aguilar de San Mateo Mexicalcingo, de Estela Isabel Bolaños Gardón y de Hortensia Carrasco. Quiero agradecer al padre Jorge Rosas por permitirnos llevar a cabo este programa. Él es el responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca. Quiero también agradecerle al staff que nos está apoyando, a nuestra hermana Lupita, a nuestra hermana Sonia, a nuestro hermano Felipe, a nuestro hermano Luis que están ahí, nuestra hermana Cari, nuestra hermana Belén, que siempre nos apoyan, todo este staff. Sí, gracias a ellos lo podemos lograr. Y les recuerdo de que no olvidemos que todos los lunes de 11 a 12 del día tenemos este programa Zagales del Buen Pastor, ¿sí? El cual lo podemos escuchar a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM
o en www.encuentroconlaverdadradio.com o en nuestra página de Facebook Zagales del Buen Pastor Arquidiócesis de Toluca, ¿sí? Además, quiero comentarles que la próxima semana tendremos la lección número 7 de primer grado, la cual se denomina La Alianza y Nuestra Fe. Para esto, pues ya quiero agradecer finalmente al Señor y decirle gracias te damos, Señor, por este mensaje de fe y esperanza tan lleno de amor que nos das a través de nuestros invitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les agradecemos, hermanos, luz y sal, y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Bendiciones. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor. Inicia cada día con una buena oración y verás las bendiciones que te manda nuestro Dios, porque un día de tristeza nunca ya vas a tener y verás cómo te sana el corazón. Tu mejor amigo contigo siempre está, Él sabe de tus temores y la fuerza te dará. Confíale tu vida a su sagrado corazón, pues Jesús es el camino de la paz. Por eso todo lo que hagas, dedícaselo a Jesús. Por eso hoy es un buen día para recibir su luz, porque tanto Dios nos amó que a su Hijo nos envió. Por eso hoy es un buen día para amarlo con el corazón. No hay mejor regalo que el espíritu de amor que ilumina nuestra vida y nos consuela en el dolor. Escúchalo en tu alma, pues Él siempre te hablará y te llevará a la felicidad. No te olvides de María y su divina intercesión. Pídele que sea tu guía, es una buena decisión y verás que tus problemas no son grandes como crees, pues María siempre hará fuerte tu fe. Por eso todo lo que hagas, dedícaselo a Jesús. Por eso hoy es un buen día para recibir su luz, porque tanto Dios nos amó que a su Hijo nos envió. Por eso hoy es un buen día para amarlo con el corazón. Por eso todo lo que hagas, dedícaselo a Jesús. Por eso hoy es un buen día para recibir su luz, porque tanto Dios nos amó que a su Hijo nos envió. Por eso hoy es un buen día para amarlo con el corazón.